¿Quieres saber quiénes fueron los mayas? La cultura maya. Los rastros de la cultura maya aún están vivos entre nosotros, tanto como los enigmas que dejó su paso por el mundo. Esta cultura que floreció gracias a sus maravillosos descubrimientos en las matemáticas, la astronomía, la arquitectura y el arte, un día declinó misteriosamente por causas que aún se desconocen, hasta dispersarse y desaparecer. Lo que hoy llamamos civilización maya era, en realidad, un conjunto de muchos pueblos distintos que ocuparon parte de lo que hoy es Guatemala, Honduras, Belice y la península de Yucatán, en México. Les decimos mayas porque compartían un mismo idioma, un mismo calendario y una misma religión. Pero cada pueblo tenía su propia ciudad, su propio gobierno y sus propias riquezas. Los mayas estaban organizados en ciudades-estado. Nunca fueron un imperio gobernado por una gran ciudad capital. Muchos años antes, los olmecas vivieron en este territorio. Podríamos decir que los olmecas fueron la civilización madre de todas las culturas de Mesoamérica. Los olmecas tuvieron su esplendor hacia el año 700 a.C. En ese momento, las pequeñas tribus mayas estaban naciendo y fueron adoptando de ellos conocimientos para construir templos, para pensar el calendario y para escribir. Los mayas también heredaron de los olmecas muchos rituales y prácticas religiosas, entre ellas la adoración por el jaguar, que por su fuerza y agilidad era un animal sagrado y se lo relacionaba al poder del rey. Templos y ciudades mayas. Durante muchos años, el esplendor de los mayas quedó oculto en la selva, sumergido en la densa vegetación tropical, hasta que hace muy pocos años, exploradores y arqueólogos lograron abrirse paso y hallaron maravillosas ruinas de antiguas ciudades. Estos hallazgos sorprendieron al mundo y permitieron conocer mejor aún a una de las culturas más complejas y refinadas de América. Todas estas ciudades eran parecidas. En el centro, alrededor de una gran plaza, se erguían las construcciones más significativas. Las pirámides, que eran grandes templos cuyas cumbres servían de escenario para las ceremonias de los sacrificios rituales. El pueblo, congregado abajo en la plaza central, participaba activamente de las ceremonias, cantando, danzando e implorando a sus dioses para que la sangre de las víctimas sea de su provecho. Los mayas eran muy religiosos y creían que todo lo que les pasaba a los seres humanos era porque así lo decidían los dioses. Por este motivo construyeron estos enormes templos donde practicaban rituales en honor a sus dioses. En la ciudad de Tikal, la pirámide principal medía más de 70 metros. Era tan alta como un edificio de 10 pisos. Claro, cuanto más cerca del cielo, más cerca de los dioses. Las pirámides alcanzaron tales dimensiones de una manera muy peculiar. Cada vez que un rey moría, los arquitectos mandaban a construir una capa sobre la pirámide existente. Así crecía paulatinamente, capa sobre capa, como gajos de una cebolla. El calendario maya. Los mayas notaron que los astros del cielo iban cambiando de posición a lo largo de los días, pero cuando se cumplía un año, estos astros volvían a su posición original e iniciaban un nuevo ciclo. Digamos que observando la posición del sol, de la luna y de las estrellas, podían predecir en qué momento del año estaban, y por lo tanto, planificar los mejores días para la siembra y para la cosecha. Durante siglos se preocuparon para conocer más y más del cielo y de sus astros, a quienes consideraban poderosos dioses. Los mayas utilizaron a sus pirámides como observatorios astronómicos y fueron los sacerdotes los que acumularon todo ese saber. Con una paciencia minuciosa, los sacerdotes mayas elaboraron esta rueda que combina dos calendarios. El calendario Hab estaba basado en el ciclo solar y el calendario Solkin en los ciclos de la luna. El calendario solar de los mayas era de 365 días. Un libro sagrado de los mayas. El Popol Vuh es el libro sagrado del pueblo quiché, descendientes de los mayas. En él se relata cómo los dioses Tepeu y Gucumatz se convirtieron en los dioses creadores y formadores. ¡Guerra! Dijeron,
y al instante fue hecha, como por arte de magia. Luego hicieron los animales, los venados, los pájaros, los jaguares y las serpientes. Pero como esas criaturas no sabían hablar, no podían reconocer su dependencia a los dioses progenitores, invocándolos y orándolos. Los dioses resolvieron castigarlos y condenarlos a que su carne sea comida y sacrificada. Ante el fracaso de la primera creación, los dioses fabricaron otro ser. Esta vez lo hicieron con tierra y lodo, pero vieron que no estaba bien porque se deshacía. Estaba blando, no tenía movimiento ni fuerza. Rápidamente se humedeció dentro del agua y no se pudo sostener. Tepeu y Gukumats estaban desilusionados, pero insistieron una vez más. Entonces consultaron a los adivinos cómo hacer el hombre, y estos dijeron: conviene que se junte la madera y que ésta sea labrada por el Creador. Al instante, fueron hechos muñecos de madera, pero salieron tontos, sin corazón ni entendimiento. No se acordaban de su Creador y caminaban sin rumbo. Los dioses, muy enojados, mandaron un gran diluvio de lluvia negra como las tinieblas. Desesperados, los hombres de madera corrían de un lado al otro. Muchos fueron aniquilados y otros encontraron protección en los árboles. Así pues, hubo que hacer una nueva tentativa de crear y formar al hombre. Hagamos un ser que nos sustente y nos alimente. Esta vez los dioses probaron a ser seres obedientes y respetuosos. De este modo, hicieron a los seres humanos que hoy existen en la tierra. Los mayas rindieron culto a las fuerzas de la naturaleza. Esto nos demuestra que la cultura maya era politeísta. Todas las creaciones mayas están fundamentadas por una concepción religiosa del mundo, ya que éste se concibe de origen divino y permeado por energías sagradas que determinan todo acontecer. Estas energías son los dioses, que encarnan las fuerzas de la naturaleza, como los astros y la lluvia. Y también son energías de muerte, como los dioses que producen enfermedades y la misma muerte. Pero esas deidades también tienen aspectos animales. El sol se manifiesta a veces como una guacamaya o un jaguar, la lluvia como una serpiente, la muerte como un murciélago o un búho. En las artes plásticas se representan como seres fantásticos, mezcla de varios animales y formas humanas que llevan a un atributo animal y vegetal, como ojos de serpiente, garras, colmillos y hojas saliendo de su frente. El universo está constituido por tres grandes planos horizontales: el cielo, la tierra y el inframundo. Importante deidad del panteón maya es el dios Chac, asociado al agua y sobre todo a la lluvia. Tenía gran importancia, y el pueblo lo invocaba para obtener buenas cosechas. Según los relatos, este dios moraba en las cuevas o cenotes, las cuales también eran la entrada al inframundo. Era representado comúnmente como un hombre viejo, con una apariencia similar a un anfibio o un reptil. Su nariz era larga y curva, y cargaba un hacha que representaba el trueno o el rayo. Itzamna, como padre de la sabiduría, nos viene a hablar acerca del trabajo, del sacrificio, del camino del hombre verdadero y de la sabiduría que alcanzamos cuando somos capaces de abrirnos a lo nuevo, cuando comenzamos. Cahuil es una deidad de los linajes divinos. Cetros, bastones, tocados y otros accesorios que eran utilizados por gobernantes del período clásico muestran frecuentemente imágenes de este dios, el cual es una manifestación de Itzamna y de Chac. Cahuil es sinónimo de poder, el cual se relaciona con abundante cosecha y nos da la idea de la semilla. Los mayas, conocedores de la anatomía oculta del ser humano, lo asociaban al fuego con varios aspectos, entre ellos lo relacionado con el fuego sagrado interno, es decir, con la fuerza espiritual que debemos adquirir como antítesis de la ira. Yumcax, dios benévolo asociado a la vida, a la prosperidad, a la abundancia y a la agricultura. Se le representaba como a un joven con una mazorca de maíz cubierta de hojas sobre la cabeza, muy deformada. Tenía muchos enemigos. Su destino estaba sujeto a los dioses de la lluvia, del viento, la sequía, el hambre y la muerte. Los mayas creían en la inmortalidad del alma
y en una vida póstuma y según su forma en que había vivido el difunto, era recompensado o castigado de acuerdo a sus obras después de la muerte. Yum-Simir, el amo de la muerte, se acostumbraba a llamarlo también con el nombre de Apuch, un ser malévolo, asociado con la guerra y los sacrificios. Se representaba con la cabeza y el cuerpo algo descarnados, el vientre hinchado y con manchas de la descomposición del cuerpo. En la mitología maya es el dios y rey de Xibalbá, el inframundo. Como adornos llevaba unos cascabeles y ojos de muerto en el pelo, las muñecas y los tobillos. Ixchel, diosa del tejido, de los partos, de la luna, de las inundaciones, patrona de la medicina. Los mayas la llamaban el corazón del cielo, presentada con un doble aspecto. Por un lado era la madre benéfica y maternal, por otro era la destructora. Por ello se muestra algunas veces como una mujer joven, cargando un conejo, asociada a la luna creciente. Otras veces se representa como una mujer anciana, de falda con huesos cruzados y con una serpiente en su cabeza. Los mayas decían que llevaba todas las aguas de los cielos en su vientre. Lleva un jarro lleno de agua y lo vuelca provocando inundaciones y tempestades de lluvia. Es claro que el vientre de nuestra Divina Madre se gesta la creación en medio de las aguas caóticas de la existencia, y su esposo es Itzamá, espíritu universal de vida, es quien anima al caos para que haya creación. Etchoac se traduce como escorpión negro. Esta divinidad representa al dios de la guerra. Su cuerpo es de color negro, lleva una cola de escorpión, labios rojos, nariz prominente y carga en la espalda el bulto de los comerciantes, apoyándose en un bastón, que a la vez es una lanza. Enciende el fuego primigenio en el centro del cosmos, agita una sonaja esférica, porta el hacha con la que Chak produce rayos. En este aspecto, esta divinidad viene a representar la parte negativa de la energía creadora. Cuando se abusa o se hace mal uso de ella, el escorpión nos lleva a muerte. La deformidad en esta figura indica la monstruosidad de nuestros defectos. Dios de la estrella polar, era una deidad de paz y benevolencia. Estaba asociado al dios de los comerciantes y mercaderes, quienes le ofrendaban con aromas de copal en los altares a la orilla de los caminos. En sus viajes se guiaban por este astro, ya que es la única estrella fija que se ve en Yucatán, y daba y ayudaba a los comerciantes y mensajeros en sus largos viajes hacia otros pueblos, y acudían a ella si estaban perdidos en el camino. Los dioses mayas son superiores a los hombres y capaces de crear. Sin embargo, son concebidos como seres mortales que nacen y mueren y tienen que ser alimentados para sobrevivir. Esto último en realidad es algo simbólico. Los mayas se refieren a que sus dioses son concebidos en el auge de su cultura espiritual. Son alimentados mientras dicha cultura perdura y posteriormente mueren en el ocaso, decadencia y extinción de la misma.